El sol caía sobre las piedras antiguas de Teotihuacán. Ulises e Ian, hermanos, estaban parados en la sombra de la pirámide del sol. Una brisa movía la hierba seca, llevando el olor a polvo y cosas olvidadas. ¿Lo sientes, hermano? La energía de este lugar es intensa. Ulises, siempre aventurero, sonrió, sintiendo el peso de la historia a su alrededor. Ian, más cauteloso, tembló. El silencio de la ciudad antigua se sentía pesado, expectante. Tal vez deberíamos regresar pronto. Ulises se rió, un sonido brillante y claro que resonó de manera extraña en la quietud. No seas miedoso, hermanito. Acabamos de llegar. Vamos, exploremos la pirámide de la luna antes de que se ponga el sol. Pasaron las siguientes horas perdidos en los pasajes laberínticos de las pirámides, sus risas resonando a través de las cámaras vacías. Era como si tuvieran toda la ciudad antigua para ellos solos. Pero el viento parecía susurrar una advertencia, llevando un ligero e inquietante aroma que ninguno de los dos pudo identificar. ¿Qué es eso? A medida que el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, pintando el cielo en tonos ardientes de naranja y rojo, se encontraron en el punto más alto de la pirámide de la luna. La vista era impresionante. Toda la ciudad antigua se extendía ante ellos, bañada por la luz dorada del sol poniente. Pero algo andaba mal. A lo lejos, una columna de humo se elevaba, oscura y espesa, contra el cielo ardiente. No lo sé, pero no se ve bien. Un nuevo sonido llegó a sus oídos llevado por el viento, un gemido bajo y gutural como un coro de condenados, y se estaba acercando. No esperaron a ver qué se acercaba. El miedo los impulsaba a correr sin mirar atrás, solo querían escapar. Bajando corriendo las escaleras de la pirámide, se encontraron con el caos. Cada paso resonaba con el eco de su desesperación. La plaza, antes vacía, ahora estaba llena de ellos, los infectados. Un mar de cuerpos tambaleantes y ojos vacíos. Sus ojos brillaban con una luz extraña y antinatural. Su carne se pudría. Sus movimientos eran espasmódicos y descoordinados. Parecían marionetas rotas, pero fue el hambre en sus ojos lo que heló los ojos a Ulises e Ian. Un hambre insaciable que no conocía límites. Un hambre no de comida, sino de carne. Carne humana, fresca y viva. El pánico se apoderó de la ciudad. Las calles antiguas resonaban con los gritos de los aterrorizados. Turistas y lugareños por igual gritaban y se dispersaban, sus rostros marcados por el terror. Desesperados por escapar del ataque implacable. La desesperación se palpaba en el aire. El aire era denso por el hedor a podredumbre y el sabor metálico de la sangre. Una atmósfera de muerte y desolación. Los hermanos se abrieron paso luchando entre la horda. Con golpes se los quitaban de encima. Cada golpe era una lucha por la supervivencia. Ulises, armado con un machete oxidado que había encontrado tirado cerca de la entrada, cortaba y acuchillaba, abriéndose paso entre la multitud implacable. Su determinación era feroz. Ian, más pequeño pero más rápido, esquivaba y se movía con agilidad. Su fiel navaja brillaba en la luz que se desvanecía. Su velocidad era su mayor ventaja. Llegaron a la base de la pirámide del sol. La enorme estructura se alzaba sobre ellos como un faro de esperanza en la oscuridad que se avecinaba. Tenían que llegar a un terreno más alto. Tenían que encontrar un lugar para resistir contra la marea implacable de los muertos vivientes. Tenemos que llegar a la cima, gritó Ulises con la voz ronca. Agarró a Ian del brazo y tiró de él. Subieron a trompicones las empinadas escaleras, con los músculos pidiendo un respiro. Pero los gemidos de los infectados los impulsaban hacia adelante. Cada paso era una lucha desesperada por sobrevivir. Llegaron a la cima, jadeando, con los cuerpos cubiertos de sudor y algo más en lo que no querían pensar. La vista desde la cima era aún más aterradora que antes. Toda la ciudad estaba en llamas. Las llamas proyectaban sombras extrañas que bailaban con las figuras tambaleantes de los infectados abajo. El aire era denso por el humo, lo que dificultaba la respiración. Marcados por el destino. Lucharon hasta el amanecer, el asalto implacable nunca cesó. Pero por cada zombi que derribaban, parecía que otros 10 se levantaban para ocupar su lugar.
Sus movimientos se estaban volviendo lentos, sus golpes más débiles. Ambos sabían lo que eso significaba. Había sucedido horas atrás, durante el caótico ascenso a la cima de la pirámide. Ulises había recibido un golpe de una mano en descomposición. Los dientes le habían desgarrado la carne del antebrazo. Ian había corrido la misma suerte. Una marca de mordedura en el hombro era un sombrío recordatorio de su inminente perdición. Se desplomaron uno contra el otro, adoloridos y sin fuerzas. Se les acababa el tiempo. La fiebre los invadía, quemándolos como lava fundida. Habían visto lo que les pasaba a los demás. Sabían lo que les esperaba, pero se negaron a ceder a la desesperación, la mordida. El sacrificio de un hermano. Tenemos que advertirles, el mundo necesita saber lo que pasó aquí. Ian asintió, con los ojos llenos de una sombría determinación. Hay una estación de guardabosques, a unos kilómetros de aquí. Tienen una radio. Nunca llegaremos. Ulises tosió, una mancha de sangre le manchó los labios. Miró a su hermano, con los ojos llenos de un amor que trascendía incluso el miedo que lo consumía rápidamente. Ve, Ian, ve y adviérteles. Los detendré todo el tiempo que pueda. No, nos mantenemos unidos, ¿recuerdas? Ulises lo empujó hacia el borde de la pirámide, los ojos le brillaban con una intensidad feroz. Vete, es nuestra única oportunidad. Por si sirve de algo, te quiero, hermanito. Las lágrimas corrían por el rostro de Ian mientras giraba y corría hacia el borde de la pirámide. El sacrificio de su hermano le daba los preciosos segundos que necesitaba para escapar. No miró atrás. No podía soportar ver lo que sucedería a continuación. Una última batalla. Ulises lo vio irse, una triste sonrisa se le dibujó en los labios. Sabía que este era el final de un largo camino, uno lleno de sacrificios y pérdidas. Luego, con un rugido que salió con fuerza y muy desgarrador, se giró para mirar a la horda. Se enfrentó con fuerza, cada grito era un recordatorio de su humanidad. Ya no tenía miedo, estaba en paz. La calma lo envolvía, una serenidad que solo los guerreros verdaderos conocen. Había hecho lo que había podido, le había dado a la humanidad una oportunidad de luchar. Reflexionó sobre sus decisiones, cada una un paso hacia este momento crucial. El sol se elevó sobre el horizonte proyectando un resplandor rojo sangre sobre las ruinas de Teotihuacán. Era un amanecer como ningún otro, lleno de promesas y peligros. Ulises estaba solo en la cima de la pirámide, un guerrero solitario frente a un ejército de la oscuridad. La soledad era su compañera constante, pero también su fuerza. Luchó con la furia de un poseso, su machete era un borrón de movimiento mientras abatía oleada tras oleada de muertos vivientes. Cada golpe era una declaración de su voluntad de vivir, pero era un hombre contra una marea interminable. La realidad de su situación se hacía más clara con cada segundo que pasaba. Sintió que el hambre crecía por sobrevivir, el ansia insaciable de carne que marcaba la transformación final. La lucha interna era tan feroz como la externa. Cerró los ojos, respiró hondo y susurró una oración silenciosa por su hermano, por la humanidad, por el mundo. Cada palabra era un eco de su esperanza y desesperación. Luego, con un suspiro, se dejó llevar. La aceptación de su destino era su último acto de valentía. Un rayo de esperanza. Ian caminó con dificultad por el paisaje desolado, destrozado por el dolor, la mente al borde de la locura. Cada paso que daba era una batalla contra el agotamiento y la desesperación. Había visto cosas que ningún ser humano debería presenciar jamás, imágenes que se grabaron en su memoria, atormentándolo día y noche. Lo había perdido todo, pero se aferró al recuerdo del sacrificio de su hermano, Ulises, quien había dado la vida para salvarlo, a la esperanza de que su muerte no hubiera sido en vano. Esa esperanza era lo único que lo mantenía en pie. Llegó a la estación de guardabosques justo cuando la fiebre estaba a punto de consumirlo. Sus fuerzas se agotaban rápidamente. Logró garabatear un mensaje en un trozo de papel. Un mensaje que detallaba los horrores que había presenciado, las criaturas que habían destruido su mundo. Un mensaje de advertencia, un mensaje de esperanza. Un rayo de luz en medio de la oscuridad. Metió el mensaje en una bolsa de plástico, junto con una fotografía suya y de Ulises, una imagen que capturaba un momento de felicidad antes de la tragedia. Sus sonrisas congeladas en el tiempo, un testimonio de un vínculo que ni siquiera la muerte podía romper. Esa fotografía era su amuleto, su conexión con el pasado. Ató la bolsa al collar de un perro callejero que había entrado en la estación, un perro que parecía entender la gravedad de la situación, una criatura sarnosa pero leal que de alguna manera había logrado sobrevivir a la carnicería. El perro era su última esperanza. Ve, amigo, encuentra a alguien, a cualquiera. Lleva este mensaje a aquellos que aún puedan luchar. Adviérteles.
Diles que todavía hay esperanza, que no todo está perdido. El perro lo miró con ojos inteligentes, luego se giró y desapareció en el páramo. Su figura se desvaneció en la distancia. Ian lo vio irse. Una sola lágrima trazó un camino por su mejilla cubierta de polvo. Sabía que había hecho todo lo posible. Luego, con un suspiro, cerró los ojos. Se le había acabado el tiempo. Su misión había terminado. La nota, llevada por el leal perro, ondeó al viento. Un mensaje que debía llegar a aquellos que aún podían hacer la diferencia. Un testimonio de la valentía de dos hermanos, una advertencia al mundo, y un rayo de esperanza frente a una oscuridad inimaginable. Un legado que perduraría,